Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión vamos a tener el gusto de presentar al doctor Jesús Valdés González, quien nos va a platicar de los sismos, en particular, ¿qué es un sismo, por ejemplo? Sería interesante saber. También interesaría saber, por ejemplo, por qué a los ingenieros les interesa conocer las aceleraciones. Sabemos que a veces las aceleraciones son muy importantes para ellos. También quisiéramos saber qué tipos de movimientos hay, si son rápidos, lentos, etcétera. ¿Qué importancia tiene eso en el comportamiento de las estructuras? Y finalmente, ¿cómo podemos tal vez estimar el daño en las construcciones? Entonces, bienvenido. Quisiéramos que nos explicara primero qué son los sismos. Bien, para un ingeniero, un sismo se puede definir como un movimiento del terreno sobre el cual se encuentran las construcciones. Este movimiento es causado por un rompimiento en las placas de la corteza terrestre en algún punto de la Tierra. Entonces, debido a las presiones a las que están sujetas estas placas, se provoca un rompimiento de ellas que genera vibraciones. Esas vibraciones viajan por toda la corteza hasta el punto donde se encuentran las construcciones. Y ese es el movimiento que sentimos cuando ocurre un sismo. Eso es un sismo. Así es, para fines de ingeniería lo podemos definir como un movimiento del terreno. Ok. Bien. ¿Por qué es importante para los ingenieros las aceleraciones? Bien, básicamente cuando registramos un movimiento se producen tres cantidades. Una es un desplazamiento, que es lo que nosotros observamos, en qué posición se localiza un punto, pero para que ese punto tenga un movimiento tiene que haber una velocidad y al mismo tiempo una aceleración. Entonces, cuando ocurre el movimiento sísmico del terreno, además del desplazamiento del suelo, se producen velocidades y aceleraciones. En particular interesan esas aceleraciones porque se generan las denominadas fuerzas de inercia. Esas fuerzas de inercia son las que todos experimentamos, por ejemplo, cuando viajamos en el metro o en un camión de transporte público. Cuando el camión o el metro arranca, se frena, o sea. Así es, cuando cambia de velocidad, se genera una aceleración. Y esa aceleración es equivalente a que nos aplicara directamente una fuerza a nosotros. Por eso es que sentimos que nos caemos cuando el transporte se mueve. Entonces, lo mismo le pasa a las construcciones. Cuando hay un movimiento en su base, es como si la construcción estuviera subida en el metro. Entonces, se están generando fuerzas de inercia que están actuando de manera horizontal sobre la construcción, tratando de derribarla. Entonces, por eso es que es importante la aceleración como un parámetro de la intensidad sísmica para fines de ingeniería. Si queremos diseñar un edificio o una construcción en general, básicamente necesitaríamos dos cantidades que serían con las cuales podríamos hacer el diseño. Una es el nivel de aceleración que se espera vaya a experimentar esa construcción durante su vida útil. Todos los sismos que la puedan afectar, hay que valorar de qué magnitud o de qué tamaño van a ser esas aceleraciones para saber a qué fuerzas se va a enfrentar la construcción. Y otra, quizá no evidente, pero que también afecta el desempeño de las construcciones, es el tipo de movimiento. Sí, porque a veces escuchamos que los movimientos son muy rápidos o muy lentos, muy pausados, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué afecta más a los edificios? ¿Los movimientos que son muy rápidos o los movimientos que son, digamos, suaves? ¿Qué es peor para un edificio? Pues depende del edificio. Podríamos hacer la analogía con un salón de baile, una sala de baile, en donde hay varias orquestas que en su momento van a tocar y hay varias parejas que están sentadas esperando que toque la orquesta. De repente toca una orquesta y se para a bailar una de las parejas, pero el resto no. El resto no se para a bailar porque no le gusta esa música. No le gusta qué tan rápida es esa música. Entonces, a las que no les gusta, pues no se paran a bailar. Lo mismo sucede con los edificios. Dependiendo del movimiento del suelo, de las características de si es rápido o si es lento, habrá algunas construcciones que se pongan a vibrar debido a que entran en lo que se conoce como resonancia, que es una condición que hace que un sistema mecánico tenga oscilaciones muy, muy grandes debido a que coinciden
los tiempos o el tipo de movimiento con que se mueve el suelo, en este caso, con el tipo de movimiento con el que naturalmente vibra la estructura. Por ejemplo, si tenemos un edificio muy alto, imaginemos un edificio de, por decir algo, de 50 pisos, lo desplazamos lateralmente y lo soltamos, el edificio va a vibrar de manera lenta. En cambio, si tenemos un edificio bajo, por ejemplo, una casa habitación de 2 niveles, y esa construcción la desplazamos lateralmente y la dejamos que oscile libremente, va a ser un movimiento rápido por la naturaleza misma de ambas, en este caso de ambos edificios. Entonces, los sismos rápidos van a afectar más a la casa habitación que al edificio alto, y al revés, los movimientos lentos van a afectar más al edificio alto que a la casa habitación. Entonces, de eso depende qué es más dañino, si un movimiento rápido o un movimiento lento. Depende del mismo edificio. Así es. ¿Y qué es, digamos, lo que finalmente causa problemas en los edificios? Digamos, la aceleración misma, o cuál es el parámetro que los ingenieros usan para estimar el daño, por ejemplo, en un edificio. Sí, bueno, pues de entrada partimos que los edificios ya están sometidos a ciertas fuerzas que normalmente tienen que estar soportando. Podríamos hacer la analogía de que un edificio, una construcción, tiene que soportar a 2 gigantes que están imponiéndole fuerzas. Un gigante trata de aplastar la construcción, es decir, son fuerzas verticales. Ese gigante viene o sería las cargas muertas, el peso propio del edificio, la carga de sus ocupantes, las personas, los muebles, etcétera. Todo eso trata de hacer que el edificio se aplaste, por decirlo de esa manera. Entonces, normalmente un edificio tiene que estar soportando, resistiendo las fuerzas de ese gigante. Eso todos los días. Así es, de manera permanente, casi, ¿no? Si adicionalmente a ese gigante se le suma otro gigante que vendría siendo el sismo, entonces ahora el sismo lo que va a hacer es tratar de empujar de manera lateral a la construcción. Y entonces ahora ya cambian las condiciones. El edificio ya no solamente tiene que resistir al gigante de cargas verticales, sino que ahora adicionalmente tiene que resistir al gigante que le está imponiendo una deformación lateral. Entonces se incrementan los esfuerzos, las fuerzas que está soportando el edificio. Un edificio tiene cierta resistencia en función de los materiales y de las dimensiones de sus elementos de que está hecho. Entonces, por condiciones normales, el edificio ya está soportando unas cargas. Adicionalmente hay que soportar, aunque sea de manera muy breve, porque los sismos son breves, son instantáneos, tiene que soportar cargas adicionales. Entonces, si se llega a sobrepasar esa capacidad resistente de la construcción es cuando vienen los problemas, porque el edificio pues, puede dañarse o inclusive puede provocarse el colapso o derrumbe. Generalmente no vemos que un edificio se caiga por completo de lado, que vendría siendo cuando un gigante empuja lateralmente al edificio. Más bien el gigante ayuda a debilitar a la construcción y se conjuga tanto los efectos de las cargas verticales como los efectos del sismo. Entonces, en general, van a ser una combinación de ambos los que ocasionen que el edificio se dañe o se colapse. Pero entonces, cuando alguien dice que tiene su edificio dañado, ¿qué es lo que vamos a observar en el edificio que realmente hace pensar al ingeniero que está dañado? O sea, ¿cómo lo puede saber? Bueno, así a simple vista, pues lo primero que aparecerían serían, por ejemplo, agrietamientos. Si la construcción es de tabique, mampostería o es de concreto, pues nosotros veríamos ciertas fisuras, ciertos agrietamientos que evidencian que los materiales, que la resistencia de los materiales ha sido excedida en alguna mayor o menor medida. No necesariamente un agrietamiento representa un daño crítico. Los propios materiales pues, tienen un trabajo que hace que bajo ciertas condiciones se puedan presentar agrietamientos. Dependiendo de ese nivel de agrietamiento ya podríamos valorar si el daño es severo o es un daño incipiente que no representa mayor daño. Eso sería, digámoslo así, a primera vista. Ya desde un punto de vista un poco más profundo, tendríamos que revisar si la construcción no ha tenido deformaciones permanentes. Lo que quiere decir que después de ocurrido el sismo, la construcción ya no ha podido regresar a su estado original, a su configuración original, sino que debido a la acción del sismo, pues esta ha sufrido tal nivel de deformación que ya no se logró recuperar. Entonces, eso ya habla de un nivel de daño. En términos ya más técnicos,
el nivel de daño se evalúa en términos de la deformación relativa de un piso respecto al otro, hablando de un edificio. Eso es lo que se conoce como distorsión de entrepiso. Entonces, entre mayor sea esa deformación relativa de un piso del edificio respecto al inferior, mayor va a ser el daño que se pueda presentar. Muy bien. Pues le agradecemos mucho su participación. Creo que ya tenemos una vista un poco más general de lo que son los sismos, cómo pueden afectar a los edificios y cómo se puede más o menos vislumbrar el daño. Y qué bueno que nos aclara que no todo agrietamiento implica un daño importante en el edificio. Así es. Pues muchas gracias por su atención y seguiremos aquí en la Facultad de Ingeniería. Gracias.